¿Cuál es el lado oscuro de trabajar en Suiza? Suiza es uno de los mejores países para trabajar en el mundo, y no solo porque tiene uno de los salarios medianos más altos de todo el planeta, casi 6.800 francos al mes, que serían unos 7.300 al cambio en euros. Esto no es un salario alto, es el salario que más se repite en el país. Y además Suiza está publicitado como uno de los países con mejor calidad y bienestar laboral en el planeta. Yo te soy sincero, llevo trabajando en Suiza durante los últimos 2 años, he probado tanto la parte francesa como la parte alemana, y después de vivir esto en mis propias carnes, te voy a contar un poco lo que nadie te cuenta cuando vienes a trabajar a Suiza. Y no, ya te adelanto que no es simplemente que Suiza es caro y no puedes ahorrar, o que aquí es imposible encontrar trabajo. El primer lado oscuro es la barrera del idioma. Para quien no lo sepa, Suiza es un país cuatrilingüe. Sí, tiene 4 idiomas oficiales: francés, alemán, italiano y el romanche, que es un idioma que hablan en las montañas y que casi nadie habla. Esto hace un par de décadas no era realmente un problema, sobre todo si no necesitabas el idioma para trabajar. Era muy común que, por ejemplo, en multinacionales o en empresas que realmente no requirieras el idioma en el día a día, no te lo pidieran en tu currículum ni en la selección de trabajo. Pues bueno, en la última década esto ha cambiado drásticamente y cada vez es más común que te pidan el idioma oficial en todo tipo de trabajos, aunque después no los vayas a utilizar. Esto claramente se está siendo utilizado como un método de separación entre la gente suiza que vive en el país y la gente que está fuera, en Europa o alrededores. Y esto encaja perfectamente con el patrocinador de este vídeo, que es italki. Uno de los mayores problemas cuando te mudas a un nuevo país es el idioma. Yo te soy sincero, cuando llegué a Suiza pensaba que con mi inglés iba sobrado. Pero qué va, mira, yo tengo un nivel súper básico de alemán. Y mi mayor problema es que odio de verdad estudiar gramática. Lo mío es más practicar con gente real, las conversaciones, y además algo que me gusta mucho es poderme centrar en la pronunciación. Muchos dirán que es una tontería si apenas solo sabes hacer frases, pero en mi caso a veces ha sido ese factor de wow, qué bien pronuncias, lo que me ha abierto puertas en este país. Por eso, después de probar varias apps y libros que no me terminaban de convencer, es cuando encontré italki. Con italki me permitió hacer exactamente lo que yo necesitaba: practicar conversaciones reales con profesores nativos desde cualquier lugar, ya fuera desde mi casa, la oficina o mientras estoy viajando. Así que cuando italki me propuso patrocinar este vídeo, pues por supuesto que dije que sí, ya que yo lo estaba utilizando ya por mi cuenta. Fíjate cómo con mi profesora practicamos frases de mi día a día. Grüezi, ich hätte gern eine heiße Schokolade mit laktosefreier Milch, bitte. It's already really good. I practice I already. like I have to ask, order a lot of times. Grüezi, ich hätte gern eine heiße Schokolade mit laktosefreier Milch, bitte. Y siempre me corrige la pronunciación hasta que suene natural. Laktosefreier. Laktosefreier. Pero esto soy yo, tú puedes enfocar tus clases en lo que tú necesites. Para reservar una clase es súper sencillo. Entras en italki, eliges alemán y filtras por zona de tu profesor. Pagas clase por clase sin suscripciones. Y puedes tener hasta 3 clases de prueba a un precio reducido con distintos profesores. Si como yo prefieres aprender hablando con profesores reales y sobre todo quieres causar una buena impresión con tu pronunciación, regístrate gratis en italki con mi link en la descripción. Al registrarte con mi enlace estarás apoyando directamente a este canal. Además, los primeros 50 que utilicen mi código OVEJA recibirán 5 euros de descuento en su primera clase de mínimo 10 euros. Así que, ¿a qué esperas? Otra continuación con el problema del idioma es que utilizan esto como manera de negociar tu salario. No es la primera vez que he visto anécdotas de gente que se presenta a una oferta laboral y por no hablar el idioma local, alemán, francés, normalmente, tienden a negociar a la baja diciendo, bueno, es que no estás cumpliendo una de las cualificaciones que estábamos pidiendo. De nuevo, aunque la empresa sea internacional, tus jefes sean internacionales, todo el mundo te va a hablar en inglés. Y esto lo he vivido yo de primera mano, ¿no?, cuando he trabajado y postulado a empresas internacionales en Suiza. Y podrías decir, bueno, simplemente aprendo el idioma, lo hablo perfecto y ya está. Pero hay que decir que a no ser que seas literalmente lo más parecido a un nativo posible, eso normalmente lo van a utilizar como discriminación. Aunque es cierto que eso pasa en todos los países, tanto lo he visto en España como que lo he visto en Inglaterra y cualquier parte del mundo, entonces no es algo que sea muy nuevo. Lo que sí tienes que asumir es que cuando vas a aprender el idioma vas a tener que preparar de 3 a 5 años en poder sentirse lo más natural posible, ya que la elección probablemente no sea simplemente de cualificación, sino una sensación de sentirse más cómodos con su cultura y poderte elegir a ti por encima de otra persona. Ahora bien, tengo que decir que yo en mi caso he podido trabajar solamente hablando inglés,
he podido tener salarios mínimamente decentes, pueden hablar inglés, pero es más complicado y uno tiene que enfrentarse a saber que esto va a ser una realidad que te va a pasar. El decirte, uy, no hablas alemán o no hablas alemán suficientemente bien, va a ser una cosa que se va a repetir constantemente en tu día a día. El siguiente problema o lado oscuro es el salario bajo o mínimo inexistente. Y esto ocasiona una brecha salarial real entre la gente que es extranjera o gente que tiene los trabajos menos remunerados versus la gente que tiene salarios muy bien remunerados. Y es que en Suiza no existe un salario mínimo de todo el país. O sea, tú puedes ir a Suiza y no existe un decreto como tal de decir toda la gente tiene que cobrar por encima de este salario mínimo. Suiza, al tener un estado mucho más cantonal son como las regiones o estados dentro del propio país, pues tiene mucha más libertad a que cada uno de los cantones pongan el salario que ellos prefieran como mínimo. Ahora bien, algunos cantones no tienen salario mínimo. Otros, como por ejemplo Ginebra o Zúrich, sí que tienen un salario mínimo. Por ejemplo, en Ginebra son unos 24,48 francos la hora y después en Zúrich tienen unos 23,90. Esto está mejor que en muchos sitios, pero sigue siendo bastante bajo, sobre todo para el coste de vida y teniendo en cuenta que si tienes que emigrar al país, pues bueno, tienes un esfuerzo y todo lo que requiere para ello. Luego es cierto que hay convenios de trabajo donde ponen un salario mínimo por especializaciones o por cualificaciones, es decir, por ejemplo, si trabajas en la construcción, es posible que haya un convenio ya de tu salario. Y en la gran mayoría de sectores, por ejemplo, camarero, construcción, limpieza, que serían trabajos que no necesitas mucha cualificación, sueles tener un convenio ya negociado en tu cantón. Pero tienes que aceptar y asumir que es posible que igual vas a una ciudad como por ejemplo Berna, que no tiene salario mínimo y que igual existe un trabajo que no está cualificado y que no tiene ningún tipo de convenio y te pueden literalmente ofrecer lo que ellos quieran. Esto lo he visto yo de primera mano con sobre todo gente que viene por temporadas o trabajos muy esporádicos donde pues la oferta y la negociación suele ser mucho por debajo del salario incluso mínimo. Esto encaja con la brecha salarial real, donde el 10% que menos cobra en Suiza son unos salarios completamente descabellados en comparación al 10% que más cobra en el país. Estamos hablando que el salario del 10% más bajo son unos 4.500 francos, que para el coste y el tipo de vida que se lleva en Suiza está un poquito justillo. Hay que tener en cuenta para una persona soltera el umbral de la pobreza son unos 2.200 francos, aunque tengo que decir que en Suiza con 2.200 francos no puedes sobrevivir sin ayudas sociales. Es muy complicado. Y luego en el porcentaje superior, en el top 10% de gente que gana, estamos hablando de cifras casi de 12.100 francos al mes que las personas pueden cobrar. Esto pueden ser informáticos, ingenieros, médicos. Entonces estamos hablando de casi un 3x entre el 10% más bajo y el 10% más alto, lo cual es muy parecido a otros países, pero hay que tener en cuenta que, bueno, si tú entras en un país sin cualificación, sin idioma y entras a trabajar, ¿cuál crees que va a ser el porcentaje en el que vas a terminar entrando? También me gustaría hacer un inciso que al haber cada vez más gente que está queriendo emigrar dentro del país y Suiza se está poniendo de moda, eso está haciendo que cada vez la gente esté dispuesta a aceptar menos salario por lo que deberían cobrar. Por tanto, es cada vez más complicado negociar un salario a la alta. Y se empieza a crear una especie de economía de pobreza. Aunque en este caso yo creo que sigue siendo un escenario bastante positivo. Los salarios te siguen dando para vivir, para poder ahorrar y poder tener un estilo de vida más o menos decente. Incluso si ganas el mínimo, aunque no te puedes comprar un Ferrari. No vas a hacerte millonario. El siguiente punto que yo consideraría como una dificultad y un problema real que nadie te cuenta es el aislamiento en el trabajo, sobre todo a nivel social. En otros vídeos hemos hablado que Suiza es un país que no tiende a ser lo más social posible. La gente tiende a ser un poco más reservada, un poco bastante más reservada, distante y sobre todo tienen esta forma de hablar desde un protocolo. Hablarte siempre desde un punto de vista intelectual, reglas, normas, pero no llegas a ver siempre a la persona emocional que hay detrás. Algunos pueden decir que para el trabajo está perfecto. En mi caso, por ejemplo, es así. Yo prefiero que en el trabajo no entremos en problemas emocionales. Pero lo que nadie te cuenta es que casi se crea una especie de situación opuesta. Es como si, por ejemplo, intentas tapar una explosión por un lado y terminas saliéndote por el otro lado. En mi experiencia, aunque también lo he visto en otros países, esto no es una cosa única de Suiza, he visto que esa constante tendencia a los protocolos, a las reglas, a la estructuración tan concreta y rígida, hace que después a la hora de tener problemas laborales y sean más tendentes al bloqueo y al no saber cómo llevarlo.
Probablemente si has estado trabajando en un entorno donde es más socialmente dinámico, donde estás más acostumbrado a problemas o grandes crisis constantemente, te sorprenderá la poca resiliencia que igual pueden llegar a tener en algunos contextos de trabajo. Esto se debe probablemente al gran nivel de confort y de seguridad y de regulación que ya tiene el propio país con sus reglas. Y una analogía muy graciosa de entender es como si estuvieras viviendo en el país de la piruleta y de repente empezaran a entrar robos y armas y violencia que nunca te habías imaginado. Para ti sería un sufrimiento incomprensible. Sin embargo, una persona que ya lleva acostumbrado, que lo ha vivido de otra manera y está más desensibilizado a las penurias y los problemas del día a día, pues esto para ellos sería como una crisis más, un problema más. En mi caso, con mi trabajo lo vi bastante común, donde por ejemplo estaba en un trabajo de oficina y de repente nos llegaba una gran carga del trabajo durante una semana y los que eran suizos, nativos, de haber trabajado toda su vida ahí, se sobrecargaban, lo rechazaban, ponían límites muy rígidos y realmente eran menos productivos técnicamente que yo o personas que éramos del extranjero. Y esto los expande de todas formas dentro del ámbito social del trabajo. Por lo general es mucho más complicado hacer las relaciones y conectar directamente con personas. Y aunque es muy común en Suiza hacer un poco lo de la recomendación personal y tender a conocer a una persona primero antes de ofrecerle un trabajo o subirle de puesto, sí que es verdad que es más complicado al mismo tiempo porque se comunican menos y socializan menos. Entonces acepta que aunque la principal forma de conocer gente va a ser en el trabajo o en los deportes después del trabajo, va a ser al mismo tiempo complicado conocer a la persona que hay detrás del perfil profesional. Y por tanto un networking más limitado y menos posibilidades y oportunidades de nuevos proyectos, ascensos y colaboraciones. El siguiente lado oscuro es, sorprendentemente, un sistema de protección laboral más débil, sobre todo si vienes de países europeos. Si vienes de un país como por ejemplo España o has trabajado en otros países parecidos como Alemania, Francia, pues es probable que tengas un choque inicial con el sistema suizo. En Suiza existe el despido libre. Es decir, no existe una ley como en España, por ejemplo, que te tienen que dar un finiquito y pagarte una cantidad de días por año después de haber sido despedido. Esto de forma contraintuitiva hace que el desempleo sea menor, ya que al empresario no tener un problema a la hora de contratar o despedir, pues hace que el proceso sea mucho más fluido. Que, por ejemplo, igual en España, ¿no? Si tienes que contratar a alguien, tienes que asegurarte que esa persona es la adecuada porque si le vas a despedir vas a tener que pagar un pastizal por si es procedente o improcedente. En Suiza eso no existe, simplemente el despido es el despido y una vez que te despiden no tienes ninguna garantía o seguridad laboral. Ahora sí que es verdad que tienes otros sistemas, como por ejemplo un seguro de desempleo que te puede cubrir una cantidad de tiempo, o incluso puedes llegar a negociar algo con la empresa. Pero lo normal es que los despidos son simplemente una finalización de contrato laboral y se espera que tú de 3 a 6 meses o máximo un año vayas a encontrar otro sitio. Y después de eso puedes incluso recurrir a la ayuda social. Ahora bien, estos son para la gente que tiene un visado de manera permanente dentro del país. Si por ejemplo tienes un visado temporal o estás simplemente iniciando tu entrada en el país, muchos de estos beneficios verás que tal vez no te corresponden de la misma forma o hay pequeñas triquiñuelas o cosillas que nos aplican a ti, como por ejemplo que si tienes un visado de corta duración y se te renueva cada año, si requieres ayuda social o desempleo, es posible que después no te renueven al siguiente año ese visado. Por tanto, a veces es mejor simplemente no recurrir a las ayudas del país. Otra cosa que mucha gente le sorprenderá son la prestación por bajas dentro del seguro. En Suiza tienes un seguro obligatorio que tienes que pagar sí o sí, que tiene un coste entre 300 a 500 francos al mes. Esto es algo que no te salva. He escuchado historias de gente que les han echado del trabajo porque la policía ha tenido que ir a su casa por no pagar el seguro y básicamente ponen toda la responsabilidad sobre ti. Sí que es verdad que es un sistema justo porque tú estás pagando ese seguro y después los precios de los médicos no es como en Estados Unidos, son bastante considerados, pero básicamente todos los costes vienen de tu bolsillo. Tienes un sistema de prima donde tú tienes que pagar todos los gastos hasta cierta cantidad y todo eso lo tienes que pagar de tu bolsillo y después tienes un efecto de copago, significa que pagas un 10% de los costes, es decir, que si una operación te sale 10.000 francos, tú pagarías los primeros 2.000 y después entras en el copago, que significa que pagarías un 10% de lo remanente. Ahora, aunque esto es justo y para un suizo que probablemente tenga 100.000, 200.000 euros de colchón en su banco, y además les incentiva a ver lo que realmente cuesta la sanidad en un país, para una persona que viene de fuera es prácticamente imposible ir al médico si no quieres que te metan un agujero en el bolsillo.
Si te pasa, por ejemplo, como a mí, en mi caso, que tuve que optar por una baja laboral, fácilmente con un despiste te puedes fundir los 2.500 de prima de riesgo sin ni siquiera haberlo pensado. Ahora, ¿qué pasa si es un accidente laboral o si pasa algo dentro de la empresa? En principio, todas las empresas tienen un seguro de accidentes que te suele cubrir por todo este tipo de trámites y procesos. Pero son seguros privados que tú tienes normalmente que reclamar o hacer un procedimiento dependiendo del cantón donde esté la empresa, el contrato con el seguro, etc. Además de eso, las bajas médicas no siempre están obligadas a cubrirlas. Dependiendo de cada cantón, tienen diferentes acuerdos y convenios que tienes que leer un poco al dedillo fino. En mi caso me di cuenta que tras una baja médica y con el diagnóstico y todo, pagado y costeado de mi bolsillo, en mi cantón y mi posición específica no se aplicaba al seguro de bajas de máximo 3 semanas. Aunque mi baja estuviera justificada, aunque mi baja fuera un causante directamente de las condiciones del trabajo, todo ello hablado y justificado por un médico costeado de mi bolsillo, legalmente podrían tener el derecho a no pagarme la baja más de esa cantidad de semanas. Si te preguntas qué pasó en mi caso, gracias a Dios pude negociarlo con la empresa y al final pudieron tramitarlo a través del seguro de otra manera. Pero eso no quita que tú, enfermo y de una baja causada por el trabajo, tengas que estar reclamando procesos, trámites y procedimientos con seguros privados que solamente están mirando por su propio bolsillo. Esto nos lleva al siguiente punto, que es la cultura laboral rígida. En Suiza, como hemos hablado antes, son todo muy protocolarios, son de todo de procesos, seguir las reglas, seguir el sistema. Eso está muy bien para ciertas cosas, como por ejemplo que cada minuto más que trabajas es un minuto más que te van a pagar. Aquí no existe lo de que hago una hora más o que media hora de no sé qué. Todos mis trabajos y todas las experiencias que he tenido en Suiza han sido bastante placenteras en ese sentido. Cada hora que trabajaba, cada minuto que estaba extra en el trabajo, era tiempo que me estaban controlando y tiempo que después me compensaban de alguna forma, ya sea con una deuda de horas que después yo podía utilizar para vacaciones o me podían pagar ese tiempo extra. Ahora, el lado oscuro de esto es que, es rígido tal y como es. Suiza tiene una de las jornadas laborales más largas de toda Europa. Son casi 42 horas a la semana. Un par de orillas más de lo que se vería en Europa, pero que se sienten al final de cada semana. Además es común tener horas extra y dependiendo de cada trabajo pueden compensarlas de una manera u otra. Aunque hay una ley para compensar las horas extras, sí que es verdad que se pueden hacer pequeños juegos y zonas legales para que al final cada semana puedas hacer 2-3 horas más y no te paguen al precio de hora extra. Esto es un concepto llamado horas flexibles, horas añadidas, pero al final básicamente significa que no te van a pagar a un precio de hora extra las horas extras que trabajas. Pero al final básicamente se significa que hay una tendencia al trabajar más horas y que es una cosa que se ve bastante común en el país. Otro punto añadido con la cultura rígida es el tema de profesiones más creativas o artísticas o relacionadas con un espacio mucho más de pensamiento lateral. En mi caso, que hago cosas relacionadas con vídeo, producción audiovisual, que está más relacionado con el lado de marketing, se podría decir que es un lado un poquito más artístico. Tengo que decir que la creatividad y la innovación no están tan bien vistas como en otros países. Y suele haber una tendencia a lo que es conocido, a lo que ya funciona, y sobre todo a la automatización y la sistematización. Esto está genial si quieres trabajar con máquinas, con cosas industriales y todo lo relacionado con ello, pero para trabajos más creativos, de marketing, hacer campañas, de publicidad y todo eso, puede ser un poco frustrante el tener que trabajar con barreras rígidas constantemente, que realmente está funcionando más como una traba a tu trabajo, ya que no hay realmente una razón por ello. No lo hacen a propósito, es simplemente que no saben mejor que traer el modelo de sistemas y automatización a cualquier ámbito del trabajo, lo cual lo hace muy frustrante y difícil de llevar. Y esto nos lleva a nuestro último lado oscuro, nuestra última esquina oscura, que es la economía sumergida de Suiza. Y es que, vamos a ser sinceros, Suiza está dentro de la zona Schengen. Tú, una vez que entras dentro de Europa, cualquier persona puede cruzarla simplemente a pie, en coche, y casi no hay controles ni aduanas. Es muy común cruzar por una aduana de Suiza, entre Francia y Suiza, entre Alemania y Suiza, y no vas a ver casi controles. A veces, en las zonas más importantes, hay controles y chequeos, pero es una zona de comercio bastante libre. Esto es uno de los requerimientos que Europa impuso a Suiza para que pudiera tener un libre comercio y pudiera vender sus servicios, chocolates y todo lo que estaba exportando. Por tanto, es imposible evitar que haya una economía sumergida que está entrando al país por temporadas o simplemente trabajando. ¿Y esto qué significa? Pues que hay una cantidad de trabajadores y de trabajos ofertados
que tal vez nunca lleguen a entrar en las encuestas y nunca llegamos a saber de ellos. Tal vez sean personas que vienen a Suiza a hacer un dinerillo y se marchan. Tal vez sean inmigrantes que vienen por temporadas a hacer trabajos muy específicos y después se van. O personas que viven en la frontera o fuera de Suiza y que realmente no hay un control diario y constante. Tengo que decir que esto pasa en cualquier país y no es una cosa distinta de Suiza. Y además es que un lado bueno en Suiza es que hay muchas facilidades para formalizar las cosas. Y la burocracia no es realmente muy frustrante, sobre todo para empresas, trabajos y todo eso. Así que la tendencia siempre suele ser a formalizar. Pero ahora eso no quita que tú puedas estar yendo y viniendo a trabajar y cobrando un 50% menos de lo que la gente compraría normalmente. Trabajos muy precarios, trabajos que nadie realmente quiere hacer. Y bueno, después están los casos extremos, pero esto tengo que decir que es un pequeño porcentaje del país, pero que existe de, por ejemplo, refugiados que no están siendo reconocidos por ningún país, no tienen pasaporte, por tanto se quedan en Suiza ya que está considerado neutro. Esta gente tiene que vivir prácticamente sin cuenta bancaria, sin contratos y simplemente intentando esperar a que su proceso se formalice. Aunque esto es lo peor y yo simplemente lo he escuchado pues de colegas o gente que tenía amigos que les había pasado esto, tengo que decir que algo que sí que me he encontrado yo directamente ha sido otra capa un poco más a la superficie de la economía sumergida, que es la falsa seguridad de los contratos suizos. Tengo que decir que esto solamente me lo he encontrado con extranjeros que llevan viviendo en el país o que han crecido y que son de segunda generación, es decir, tal vez sus padres fueron los inmigrantes y ellos nacieron en el país, pero con la identidad cultural del país en el que vinieron. Esto, por ejemplo, puede pasar con gente que yo que sé, viene de España, emigra de España a Suiza y lleva 20 años viviendo en Suiza, o sus padres emigraron de España a Suiza y ellos siguen teniendo la identidad cultural con España, pero realmente ya no son españoles. En este caso, para mí ha sido una de las peores experiencias laborales, ya que realmente están completamente integrados dentro del país, saben los procesos, protocolos y normas, pero al mismo tiempo suelen tener cosas que igual no haría una persona de Suiza. Suiza es un país de confianza, y esto se nota en los propios suizos. Desde los puestos de tiendas donde la gente compra y deja el dinero en la caja, sin tener que haber una persona que lo esté comprobando, hasta los famosos acuerdos de simplemente darte la mano. Pero en este caso, al menos en mi experiencia, esta clase de contratos con inmigrantes de primera o segunda generación realmente son un gran problema, ya que te confías pensando que tienes todas las de la ley y tienes todos los procesos a tu favor, y simplemente acuerdas algo de viva voz con alguien y después te ves envuelto en una maraña de problemas, de reclamaciones y de acuerdos que realmente no te compensa. Esto me ha pasado en mi caso con varias situaciones donde, por ejemplo, igual llega un acuerdo con un cliente y ya con un acuerdo hecho y fecha de trabajo para hacer, el cliente me cancela, en casos a veces horas antes del mismo trabajo. Y cuando vas a reclamarle o vas a pedirle una indemnización por haberte hecho una cancelación, el cliente simplemente desaparece o no toma responsabilidad. Aunque hay procedimientos legales en Suiza donde tú puedes reclamar ese dinero, como lo que sería una lista de morosos en España, esos procedimientos a veces, pues claro, tienes que tener una documentación y tienes que tener algo puesto. Y a veces incluso con eso la otra persona puede simplemente rechazarlo. Y lo que he visto en Suiza es que hay una tendencia normalmente a pues no hacerlo del todo claro. Ya sea porque igual no les conviene o porque igual simplemente hay tantos procesos y procedimientos que, bueno, pues se esconden por su propio peso. Tanto si es de una forma u otra, al final lo que termina haciendo es que favorezca a los que ya llevan viviendo allí un tiempo y sepan cómo funciona el juego, y desfavorezca a los que no tienen tanto conocimiento o no conozcan el sistema. Otro caso muy claro que a mí me sucedió fue con el seguro de salud. Y es que si estás cobrando por debajo de una cierta cantidad, tú puedes optar a reclamar una indemnización o una especie de ayuda por ese dinero. Esto no se dice por ningún lado y nadie te lo promociona. Y tuve que ser yo, tras enterarme, el que tuvo que hacer una reclamación formal, escribir la carta, hacer una documentación de todo y un proceso de varias horas para conseguir esa reclamación. Es una forma inteligente de hacerlos más difíciles de acceder para que no todo el mundo se aproveche, pero al final para la persona que realmente lo necesita, le crea una fricción, una barrera que está ya por encima de su situación actual. Y bueno, estos son mis lados oscuros de trabajar en Suiza, por supuesto que hay muchos más. Y déjame en comentarios si quieres que te cuente alguna anécdota o historias que tengo, que hay unas cuantas, de mi tiempo trabajando en el país. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y suscríbete. Y nada, nos vemos en la próxima. ¿Quién sabe? Tal vez en Suiza. Chao, chao.